discusiones. Estamos entonces empezando el último panel de la jornada de estos 2 días de seminario, el panel número 6, que tiene que ver con sufrimiento social, exigencia de justicia y memoria. Agradezco. Bueno, muchas gracias por su presencia. Es un honor que me hayan españolizado el nombre. Hay que indigenizarlo también, pero bueno, eso será la próxima vez, espero. Entonces, imagínense el privilegio mío de venir a presentarles lo que está pasando en Chile y sin saber previamente que iba a pasar esa revolución, porque Chile es mi tema de trabajo, fue mi tesis de doctorado hace mucho tiempo y también objeto de de mi primer libro, del cual retomo un poco las cosas que voy a presentar y voy a lanzarme una comparación con Colombia, con procesos en base de entrevistas que he hecho estos 2 últimos años. Y bueno, ahí me dirán ustedes qué piensan, que me ayuden a desarrollar las ideas. Entonces, las imágenes de Chile en los 2 últimos meses han revelado al mundo la profundidad del descontento que existe en ese país y que toma sus fuentes desde la persistencia de rasgos autoritarios y de una constitución impuesta por las exigencias de la transición democrática que en 1989 privilegió, más encima de los grandes anhelos de democracia que se manifestaban en las protestas antidictatoriales, pues se privilegió la estabilidad política, la no ruptura con el régimen anterior, y todo eso bajo la bendición de los especialistas de la transición, que son mis colegas, porque soy politóloga. Tengo algo de oveja negra antropológica también, ustedes lo ven en la metodología. Esto significó, y a pesar de que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado que Chile sea un caso modelo, ¿no? A todo nivel. Bueno, esto significó que en Chile cerrar completamente cualquier posibilidad de buscar justicia, con un decreto ley que instaló el propio Pinochet en 1978 y que fue transferido naturalmente, pacíficamente y consensualmente en democracia, bajo el pretexto de la reconciliación nacional y sin ningún pedido de perdón, sino todo lo contrario, lo que llamamos una acusación de víctimas. Es un relato muy fuerte, muy importante, que impera todavía en Chile, aunque está muy en lucha hoy en día, hace mucho tiempo que lo está, y que dice que en realidad la dictadura es un relato de los militares mismos. La dictadura fue causada por los movimientos sociales, por las demandas sociales y políticas que eran demasiado exageradas, según esos señores, y que esto obligó a los militares a tomar el poder 16 años, como que les gustó un poco. Entonces, ese relato, Alejandra Barahona de Brito lo llama acusación de las víctimas, porque en realidad los que padecieron la violencia de la dictadura quedan como los culpables de esa dictadura misma. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí está, es muy complejo. Bueno, lo preocupante para nosotros es que durante todo el periodo de democracia, desde 1989 oficialmente, donde se da el voto, los gobiernos chilenos no han parado de legislar para reforzar la amnistía. A medida que el derecho internacional avanzaba y había nuevas sendas de justicia, por ejemplo, con el reconocimiento de la desaparición forzada como un crimen de carácter permanente, pues en Chile se cerró la posibilidad de ir a juicio con eso, haciendo una mesa de diálogo, disque de diálogo, porque los militares nunca acudieron, en que se les ofrecía beneficios si ellos revelaban partes de la verdad y la posibilidad de no ser enjuiciados nunca. Bueno, entonces, el modelo chileno, y ahí saqué 2 citaciones de Ricardo Lagos, que es un presidente de izquierda, para que vean cuán importante era este tema de no derrocar la amnistía. En 2 momentos, Ricardo Lagos, pero todos los demás, no es que odie particularmente al pobre Ricardo Lagos, sino que le tocó a él una crisis política muy grande. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar con la primera, disculpen que no haya sido puesta primero, pero ahí Lagos estaba entregando una propuesta para amnistiar
los pocos casos que se habían abierto en el derecho penal internacional. Y él, miren cómo lo dice, ¿no? Parece compadecerse. El dolor de la pérdida de un hijo o hija, hermano o hermana, del padre o de la madre, del cónyuge, nunca se extingue. Solo podemos, y se incluye él como víctima, y no lo es, aspirar a aprender a vivir con el dolor, a evitar que ese dolor se transforme en odio y ansias de venganza. Esta es la justicia, así la nombran en Chile. Bueno, la segunda, esto fue después del primer paro nacional que hubo en democracia en Chile, que se llamaba, adivinen, por un Chile justo. Entonces ahí el presidente tenía que contestar esa demanda de justicia. Y también pues lo vemos, ¿no? La visión de la transición democrática, la visión del progreso de Chile que dice que deben ir paso a paso, que hay que buscar acuerdos con sensatez, no imponer decisiones a la fuerza. Entonces esto es equivalente a una visión que según él no sacrifica la paz social en nombre de la justicia. Es muy importante que sea el 2005 porque ahí todo un proceso de reivindicación de la justicia que había empezado en Chile. Entonces ahí tenemos esa lucha por el sentido. Bueno, la cosa que es importante mencionar, que obviamente, estas visiones de ir paso a paso también son afines con lo que llamamos la justicia transicional, que es un enorme corpus de cosas que incluye también gente que, quieren ir más de acuerdo con los derechos humanos y otros que pretenden más bien quedarse con la estabilidad política y la paz social, que muchas veces puede ser peligrosa esa palabra porque, evacúa el conflicto social. Pero en todo caso, y por eso será interesante, en caso de conflictos armados, como el caso de Colombia, obviamente la justicia transicional ha sido una manera de intentar obtener acuerdos con los actores armados, prometerles también, ¿no?, incentivarlos a ir hacia la paz, el cual no es el caso de Chile. En Chile fue un régimen de terror de Estado, reconocido por muchos especialistas como tal, y entonces todo ese modelo de estabilidad y de exclusión de la justicia dejó huellas bastante profundas para otros países, pues que también estudia Alejandro Castillejo Cuellar, con los estudios críticos de la transición. Entonces, como les decía, lo que más caracterizó el caso de Chile fue la acusación de las víctimas, botella de plástico, no me juzguen, y que durante mucho tiempo entonces acusaban a las luchas sociales de ser responsables de la dictadura. Aquí pues tenemos, ay no, se me cortó el texto, ¿cómo creen? No sé qué, ¿cómo hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué? Escapa y se reduce quizás la foto. Bueno, si ven algo. Bueno, la cosa es que, aquí tenemos al presidente Piñera, que en el momento justamente de muchas luchas sociales estudiantiles, ahí lo dice claramente esa frase que es el relato justamente de la acusación de víctima, ¿no? Perdón, discúlpame. Frente a las movilizaciones en ese momento muy pacíficas de los estudiantes, él nos dice que el camino para hacer de Chile un país más libre, más solidario, no es el camino de las piedras, de la violencia o de las bombas Molotov. Ese camino ya lo conocimos en el pasado y nos llevó al quiebre de la democracia, ya ven, a la pérdida de la sana convivencia, que es una palabra que a muchos les gusta en Chile, y eso tuvo muchas otras consecuencias. Entonces, aquí tenemos la acusación de víctima, pero que también se ha dicho por muchos presidentes, porque de parte de los gobiernos democráticos, cada vez que los movimientos sociales intentaban expresar demandas, pues se relacionaba con eso, con el quiebre de la democracia, y incluyendo las demandas de justicia. Lo cual nos lleva también a entender un poquito mejor el fenómeno de la criminalización de la protesta, que es mi tema, a lo mejor ustedes sabían eso, pero
no mucha gente lo sabe. De hecho, es casi milagroso que el Fondo de Investigación de Ciencias Humanas de Canadá nos haya dado un presupuesto para trabajar sobre la protesta en Chile, porque todo el mundo piensa que todo está perfecto, hasta ahora. Por eso es que llegó mi día de gloria. Pero, bueno, la cosa es que, entonces, la criminalización de la protesta, pues aquí vemos, ¿no? La respuesta del pueblo. No estamos en guerra, respondiendo el presidente Piñera. Hay un árbol que está, perdón, pero dice, no estamos en guerra. Y también, bueno, eso la saqué de otra manifestación: si luchar por tus derechos es delincuencia, somos todos delincuentes. Entonces, ese movimiento estaba ya desde hace mucho tiempo en Chile, y hoy día pues lo vemos claramente. En los últimos meses, ustedes saben, hay 23 muertos, desaparecidos, personas violadas por las fuerzas del orden público, y bueno, para mucha gente es una sorpresa. Lamentablemente para nosotros no tanto, porque sabíamos que ese tipo de situaciones se daban, y se daban especialmente justamente en lo que los colegas Jen y Claudio conocen también, que es la situación de criminalización del pueblo mapuche en el sur de Chile, del cual hemos hablado ayer. Entonces, hace mucho tiempo, por ejemplo, que hay ocupación militar en las comunidades mapuche, que se justifica por la ley antiterrorista que todavía impera en Chile, con ese espíritu todavía de esa transición en que hay enemigos internos, hay peligro, etc. Y bueno, aquí ven una manifestación de los mapuche que, bueno, no sé si le verán ustedes pinta de terrorista, yo no. Entonces, simplemente para aclarar eso. Entonces, la violencia actual de parte de la policía realmente no es más que la continuación de ese tipo de prácticas que, digamos, estaban muy presentes en Chile, hasta justamente, y eso ahí entramos en lo interesante. Durante 20 años, bueno, eso es simplemente para que lleguen hasta ahora. Durante casi 20 años, entonces, imperó ese relato muy fuerte de la acusación de las víctimas en Chile. Pero pasó algo. Durante 20 años, en base y eso lo hice en ese libro del cual les hablo, yo me he dedicado a analizar todas las reivindicaciones sociales, las reivindicaciones de derechos humanos que no lograban imponerse en el espacio público. El relato de acusación de víctima los echaba fuera. No se podía hacer ningún movimiento fuerte en base ni a los derechos humanos, no sea que la gente no haya intentado, los familiares de las víctimas con una fuerza, una perseverancia increíble, pero no lograban pasar esa barrera. Hasta que se dio un movimiento increíble en base a ¿qué? A los primeros procesos internacionales, que también gracias a la fuerza de los padres y de las familias de las víctimas fueron a España, a Francia, y ahí se hicieron los primeros, hasta también el arresto de Pinochet, que ustedes seguramente escuchan, bueno, unos son muy jóvenes, pero los más viejitos como yo, del 98, cuando se arrestó a Pinochet en Londres. Pues esto desencadenó una reacción increíble, primero jurídica, y ahí la discusión también, porque un juez chileno decidió de no aplicar la ley de amnistía antes de escuchar los testimonios de las familias. Y ahí entonces las audiencias se volvían públicas, la gente iba a escuchar, empezaron a hacerse movimientos, veladas, cantos, música, la gente llegaba a los tribunales como a apoyar esto, primera vez que circulaba esa información. Y con eso se desencadenó un movimiento que nadie esperaba, que yo llamé la expresión pública del sufrimiento. Es decir, que las calles de Santiago y de muchas ciudades de Concepción, del sur, del norte, se volvieron escenarios del día a la mañana de expresión pública de un sufrimiento compartido, un sufrimiento que mucha gente, justamente, que no eran víctimas, que no habían vivido directamente, digamos, la violencia de la dictadura, se identificaban con eso. Y primero que todo, y eso es muy importante para mí resaltarlo o recalcarlo, nosotros con Ricardo Peñafiel habíamos hecho un estudio anterior en las poblaciones, que son los barrios muy, muy, muy pobres, que no sé cómo les dicen aquí, colonias o... Bueno, la gente que invade terreno... ¿Cómo? Comunas.
comunas. Bueno, allá son las poblaciones, les dicen callampas porque surgen de la noche a la mañana como champiñones. Entonces, en las poblaciones existía un discurso de identificación al sufrimiento. Identificación, sí, 5 minutos, ay, Dios mío, como dijo la compañera esta mañana, o dioses míos, bueno, como quieran. Entonces, esa expresión del sufrimiento desencadenó, sí voy a cansar, seamos. Okay. Esa expresión del sufrimiento desencadenó una serie de procesos que llevaron a hacer de la justicia un significado vacío, como diría Laclau. O sea, significante. O sea que a partir de la expresión del sufrimiento vuelve al escenario público en Chile la palabra justicia, que estaba totalmente fuera, y ahí entonces Lagos, el presidente, la retoma. Está obligado a discutir la justicia, porque la gente lo pide, porque hay procesos contrahegemónicos, muchos sectores, sindicatos, grupos de mujeres, de todo tipo de índole, bueno, grupos obviamente de lucha por la defensa de los derechos indígenas, se unen a este gran movimiento por la exigencia de justicia, se da el paro nacional por la justicia, y entonces, a partir de ese momento, las luchas sociales, esto es en 2003-2005, muy anterior a lo que está pasando hoy día, pero son las raíces, para mí, de lo que está pasando. Las luchas sociales convergen alrededor del significado vacío, se hacen movimientos como las FUNAS, que son denuncias públicas de crímenes, de torturadores, etc. Voy muy rápido, perdón. Y aparece una nueva lengua política que empieza a circular a partir de la expresión del sufrimiento compartido, que, por ejemplo, se expresa en los movimientos estudiantiles. Nunca antes habían retomado esa exigencia contra la impunidad, por ejemplo. Entonces, ven ustedes la influencia de la idea de justicia. Y eso los lleva también a pedir un cambio de constitución, porque la constitución dictatorial imperaba todavía en Chile, con algunos cambios, hubieron reformas, pero la ley de amnistía, de hecho, sigue vigente en Chile, y muchas otras cosas, la ley de educación superior también. Entonces, la liberación de la palabra en Chile cuestiona fuertemente la acusación de las víctimas y libera, y eso es lo interesante, un proceso de imaginario democrático. Y ahí ven ustedes también el retorno de la figura de Salvador Allende, que era totalmente excluido, incluso dentro de la misma izquierda. Nosotros vimos gente, digamos, decir públicamente que rechazaban a Salvador Allende, gente de su propio partido, socialista, porque había llevado la catástrofe de la dictadura. Entonces, ahí se retoma la figura, ¿no? Bueno, es un ejemplo, también ahí ven Pinochet debajo de su máscara de Piñera, todo eso para decir la continuación, ¿no?, de la dictadura. Bueno, en Colombia entonces, 2 minutos, ¿qué relación podemos hacer? Pues obviamente Colombia, ustedes lo saben mucho mejor que yo, es un contexto muy distinto del contexto chileno. Sin dudas han habido esfuerzos muy valiosos, la creación del Centro de Memoria Histórica, que ahora pasó a manos de otro índole, pero al comienzo que se esforzó en hacer un informe donde daba la palabra a muchas voces. Desde la sociedad colombiana aquí tenemos ejemplos muy valiosos, gente que ha tomado iniciativas de memorias innumerables, extraordinarias. Digamos que la acusación de víctimas a lo mejor no es tan fuerte, pero sin embargo, y todo lo que es justamente el sistema de justicia integral, con los entes que conocen ustedes, la JEP, la unidad de búsqueda de desaparecidos y también obviamente la Comisión de la Verdad. Sin embargo, las manifestaciones que hemos visto, actuales tanto también como la minga indígena de marzo pasado, apuntan fuertemente al uso ilegítimo que sigue vigente de la violencia de parte del Estado, y obviamente todos esos líderes que han sido asesinados a lo mejor no lo han sido por la fuerza pública, algunos sí lo han sido por la fuerza pública, pero lo que es interesante es ver que hay un relato que se está construyendo en base a esos líderes, que es, y bueno, que lo retoma también, ¿no?, el 5º diálogo de la Comisión de la Verdad, que dice justamente, para la no repetición hay que fijarse en lo que está pasando con los líderes. Matando a los líderes es matando la democracia en Colombia. Entonces,
Bueno, esto es, digamos, lo institucional, pero quiero terminar con eso. Eso era simplemente las principales conclusiones del informe Basta Ya, que dice que la guerra había sido un recurso para impedir la democracia y acallar a críticas. Pues ustedes seguramente lo pueden leer en otro lugar. Pero a mí lo que me llama la atención, y ahí entonces, ¿me quedan 2 minutos? ¿Medio minuto? 1 minuto, ok, gracias. Es que en las entrevistas, durante esos 2 años he hecho, son pocas entrevistas, son 12, pero he hecho entrevistas a movimientos sociales y líderes de movimientos sociales de Colombia, y entre otros movimientos afrodescendientes y indígenas. Y aquí vemos pues justamente un ejemplo de cómo el sufrimiento compartido está presente en estas voces. No estoy diciendo que, bueno, esto es una contrahegemonía como en Chile, pero me llama la atención. Me llama la atención porque aquí, por ejemplo, se dice que a nosotros nos interesa una dimensión distinta de la justicia, es decir, esto es lo que ha pasado. Lo importante es saber quiénes son los que se han enriquecido con el sufrimiento de los otros, con nuestro sufrimiento. Porque saber quién apuntó con un fusil, quién era el comandante, de qué, esto no importa. Pero el que se volvió poderoso con el sufrimiento de los demás, esto sí importa. Entonces, ahí tenemos un ejemplo también, otro de una joven lideresa estudiante afrodescendiente, que me dijo, es que la muerte no afecta solamente a las familias, afecta también al territorio, a toda la comunidad, al saber. Es algo inmenso que incluye todo lo que nosotros hemos sufrido históricamente. Nosotros, las comunidades negras e indígenas. Entonces es bien interesante porque ahí estas personas, no he preguntado directamente si son víctimas, no creo, no me han mencionado que hayan sido víctimas directas como digamos de una violación directa, pero están justamente construyendo un sentido de sufrimiento compartido y denunciando la violencia del Estado, que no tengo tiempo de compartirles, pero hay muchos extractos de esas entrevistas que lo demuestran, a pesar de que sí hay muchos actores violentos también que están en juego, pero se enfoca también a la responsabilidad del Estado, y eso, bueno, también lo hemos visto, son fotos que he sacado en los 3 últimos días aquí en Bogotá. Entonces, hay realmente, si puedo pretender un estudio más o menos creíble con eso, pero me he fijado a ver si habían cosas de otros actores armados. No, en este momento el Estado está en juego. Entonces, pues es posible a partir de ahí cuestionar también el relato más neutral de la justicia transicional en Colombia, posiblemente a través del sufrimiento compartido que pretende, digamos, unificar las víctimas con la sociedad entera. Y bueno, ahí veremos lo que pasa con este movimiento. Muchas gracias por su paciencia. Ese currículum está un poco retrasado, pero no importa. Evidentemente sigo trabajando sobre imaginarios religiosos, movimientos sociales, ¿no? Entonces, bueno, en ese territorio me ubico. Pues muchas gracias por la invitación, a Ricardo, a María Cristín, a Eduardo, ¿no? Y bueno, quiero dedicar 3 segundos compactados, con mucho cariño, a André Corté, porque él no está aquí, y la verdad que él es, bueno, pero él no está aquí, pero su espíritu yo siento que de alguna manera nos abriga en este momento, ¿sí? 1, 2, 3, muy compactados. Y bueno, de ahí me puedo seguir hasta el 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 43, justicia, ¿no? Y bueno, yo voy a hablar sobre, pues uno de los movimientos políticos mexicanos que más conmoción social ha generado a nivel nacional e internacional en los últimos años ha sido sin lugar a duda el movimiento de Ayotzinapa, a partir de la desaparición forzada de 43 estudiantes en una escuela rural del estado de Guerrero que tuvo lugar el 26 de septiembre de 2014. Les paso algunas imágenes como para evocar la gran movilización que hubo en México y también pues, el apoyo internacional, ¿no? En esta ponencia interesa presentar algunos resultados primeros
de un estudio de los imaginarios de justicia y de sufrimiento en el grupo más acotado de las madres y padres de los 43 estudiantes, a partir de un análisis de sus discursos producidos por ellos en mítines y en situación de entrevista, tanto en 2018 y 2019, así como hablar de algunas movilizaciones de estos. Las entrevistas fueron realizadas, la gran mayoría también, con María Cristín Dorán, con quien lo disfruté mucho este trabajo. Bueno, todo ello implica hacer una descripción mínima de lo que se sabe que sucedió el 26 y 27 de septiembre. Algunos datos quiero presentarles. El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa tomaron varios autobuses en la ciudad de Iguala para trasladarse juntos a la Ciudad de México. Querían ir simplemente a la conmemoración anual del 2 de octubre, que recuerda precisamente la masacre estudiantil en 1968. Conviene aclarar que la toma de autobuses en algunas regiones es una práctica habitual de estudiantes cuando hay protestas masivas, una práctica tolerada claramente por empresas y autoridades, aunque no legal. Bueno, ese 26 de septiembre algo pasó. Aquella toma desató un operativo inusual en el que participaron policías municipales, estatales y federales, así como integrantes del crimen organizado, que buscaban impedir a toda costa que los autobuses salieran de Iguala, ciudad reconocida claramente como centro de distribución de heroína a nivel internacional. En ese operativo coordinado para frenar la salida de autobuses, 6 personas fueron ejecutadas y 43 estudiantes desaparecidos. En varios momentos de la persecución a los jóvenes hubo presencia militar, pero hasta ahora, después de 5 años, se desconoce la verdad de los hechos. ¿Cuál es la versión oficial? La Procuraduría General de la República fabricó una versión de los hechos. Señaló que los 43 estudiantes fueron detenidos por policía local y entregados a un grupo del crimen organizado. Ese grupo habría pensado que pertenecían a otro grupo rival. El relato concluyó que los estudiantes fueron ejecutados y calcinados en el basurero de Cocula y después arrojados en el río San Juan. La versión fue llamada por el propio procurador como verdad histórica, para cancelar cualquier cuestionamiento, ¿no? Esta narrativa circunscribe, como ustedes ven, el hecho a una ciudad y se culpa sobre todo al crimen organizado local y autoridades locales. No reconoce la participación de otras policías estatales, federales ni militares. Se trataría claramente de un secuestro y no desaparición forzada. Bueno, ante esta versión, los padres de los estudiantes la rechazaron inmediatamente por falta de evidencias y peritos forenses argentinos confirmaron también que en ese basurero no se había incinerado a los 43, posiblemente a otros, pero a los 43 y hacía mucho tiempo, ¿no? Múltiples organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional pusieron en duda las averiguaciones de la Procuraduría, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta un grupo de expertos dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien cuestionó la verdad histórica. Incluso la ONU documentó muchos casos de tortura, claro indicio de que se fabricó así la versión oficial. Estos organismos confirmaron además que la participación de la policía no solo fue local, señalaron que hubo intervención de la policía estatal y federal en la desaparición forzada, así como presencia o intervención militar. Los cuestionamientos fueron contundentes, pero la Procuraduría descalificó a toda persona u organismo que cuestionaba
que cuestionara su versión y el gobierno orilló a los expertos internacionales a que abandonaran el país. Las movilizaciones en las calles y en las redes sociodigitales evidentemente no pararon. Todo esto desató claramente un proceso de subjetivación política, de interpelación plebeya. El movimiento generó una comunidad política o en litigio, en términos de Rancière, un espacio claramente de enunciación política inédito alrededor del tema de las desapariciones forzadas en México, que han ido en aumento y que han quedado en la impunidad en las últimas décadas. Dicha comunidad no estaba conformada solamente por los padres, ¿verdad?, de los 43, los movimientos de los desaparecidos, de derechos humanos, sino por múltiples sectores sociales, estudiantes, profesores, empleados, profesionistas, amas de casa, los cuales se colocan muy claramente en el lugar de los desaparecidos, de sus familiares, en el lugar del desagravio fundamental, de los imparte, como diría Rancière, para demandar justicia. La movilización logró que la violencia exacerbada y las estrategias de exterminio que existen en México se pusieran en el foco de la atención. Logró que organismos internacionales de derechos humanos llegaran a México, aunque después los corrieran. Le quitó toda legitimidad al presidente Peña Nieto, a su partido y a su política de seguridad, tanto de él como del presidente anterior. Ha logrado que el caso Ayotzinapa se mantenga en el aire después de 5 años, aunque sin solución hasta ahora, con flujos evidentemente y reflujos. La última manifestación de los 5 años, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de gente que todavía había. Bueno, y esto y otra cosa, la movilización contribuyó también a que surgiera una cosa bien importante, una sentencia inédita y alentadora para el caso de Ayotzinapa. En mayo de 2018 surge esta sentencia del Tribunal de Tamaulipas que cuestiona totalmente la verdad histórica. Todo el mundo se pregunta, ¿pero cómo es posible esto? ¿De dónde sale esto, no? Surge a raíz, fíjense, de que algunos de los torturados solicitan amparo. Poco antes, también la ONU había planteado la cuestión de que había habido muchos torturados. Entonces los jueces lo otorgan el amparo y señala además que había habido demasiadas irregularidades en todo el proceso de investigación, por lo que ordenan reponer toda la investigación, toda la indagatoria y conformar una comisión independiente de investigación para la verdad y la justicia. Una comisión extraordinaria, ya que la Procuraduría no había hecho su trabajo. Ojo, una comisión de la verdad y la justicia, no solo de la verdad. Esta comisión coloca en el centro a las víctimas, a los padres, a sus representantes, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los organismos internacionales de derechos humanos para que guíen y fiscalicen las investigaciones de la Procuraduría, que forma parte también de la comisión. Como verán, es algo inédito, no solo en México, sino en toda América Latina, pero, que recibió, ¿verdad?, muchos ataques de todas las investigaciones, de todas las instituciones, hasta de la Secretaría de Salud, ¿no? Así, o sea, imagínense, más de 100 tantos recursos en contra de eso. Por lo que su ratificación está en este momento todavía en la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ¿qué ha pasado en el interín, no? Meses después, México celebró elecciones y en enero de 2019 el nuevo gobierno de López Obrador conformó una comisión presidencial sobre el caso Ayotzinapa de verdad y de justicia, aunque no tiene facultades penales. No, allí hay una, ¿entiendes? Algo le duele a esa comisión. Fue en ese contexto que realizamos María Cristina y yo las primeras entrevistas a los padres con la idea de estudiar la apropiación de esta sentencia de parte de ellos y conocer sus nociones de justicia, y ahí surgió el imaginario del milagro.
una revelación. Casi todo discurso de los padres precisamente iniciaba con la expresión pública del dolor que sienten por la desaparición de sus hijos. Dolor, mucho dolor, dolor muy grande, dolor muy fuerte, dolor físico, psíquico, enfermedades y dolor también que viene acompañado de rabia y coraje. Está claro, bueno, era para celebrar todavía la comisión, ¿no? O sea, la sentencia fue muy celebrada también por organismos internacionales. Bueno, está claro en su discurso y forma de enunciarlo, tono, gesto, que no se trata de un dolor paralizante, desmovilizante. Se trata de un dolor que es signo de injusticia y que los motiva a movilizarse, a exigir justicia, a luchar. Una madre dice, ha sido muy doloroso, pero eso no ha sido impedimento de que sigamos para adelante. Al contrario, con ese mismo coraje y con esa misma rabia, nosotros caminamos para saber la verdad del paradero de nuestros muchachos. El imaginario del sufrimiento desde la perspectiva de Castoriadis está instituido por múltiples instancias institucionales, pero está sometido a alteraciones permanentes como todo imaginario. Por lo tanto, es instituyente. Lo concibo compuesto por múltiples significaciones sociales imaginarias. La víctima que sufre, más o menos paralizada, y la figura que influye ese sufrimiento, la razón del sufrimiento, y otras figuras que surgen en un contexto específico de enunciación y que articulan dicho imaginario, el cual puede suscitar múltiples narrativas. El lugar de enunciación que asumen los padres de los 43 es claro. Ellos se colocan en el lugar de la madre o padre, amorosos y acongojados, que tienen derecho a hacer lo innombrable por su hijo y a exigir lo que las instituciones no hacen. De ahí que la expresión permanente del amor a sus hijos sea bastante recurrente como el dolor. Dolor y amor, amor y dolor. Amamos a nuestros hijos, nos duele. Una madre dice, ¿qué madre va a dejar a su hijo abandonado? ¿Qué madre no va a luchar por ellos? Dolor por un acto criminal perpetrado principalmente por agentes del Estado, así lo afirman. Aquí aparece la contraparte entonces de la figura de la madre y del padre. La figura del Estado como un ente que engloba las diferentes instancias gubernamentales a las que se han enfrentado y se siguen enfrentando. La utilización del nosotros permanente subraya el dolor compartido con todas las madres y padres de los 43 estudiantes y en ciertos momentos de sus intervenciones ellos subrayan que no son los únicos, que hay miles de desaparecidos y familiares desaparecidos en México, en los otros se amplía. A través de ciertas enunciaciones de los padres, uno se puede percatar que ellos responden a ciertos discursos de autoridades que los interpelan para que superen el dolor. Esto es muy parecido a lo que señalaba en la intervención María Cristina, que superen por fin el dolor, como fue el discurso del presidente y de algunos medios, al cual ellos respondieron que si fueran sus hijos no dirían esto. La lucha por el sentido, el imaginario del sufrimiento está presente. Mientras las autoridades apelan a que los padres acepten la verdad histórica, la realidad de la muerte de sus hijos y se conformen, los padres responden a esta demanda precisamente señalando que esto les produce más dolor. Frente al discurso de algunas autoridades y medios que han criminalizado a sus hijos y señalaron al principio que estaban involucrados con miembros del crimen organizado, ellos señalan que sus hijos son claramente inocentes y repiten de múltiples maneras todo el tiempo que lo que los caracteriza es ser hijos de campesinos con pocos recursos, es querer estudiar, querer superarse. Una madre señala, el único delito de su hijo es querer ser alguien en la vida, ser un profesionista, llevar la educación a los lugares más apartados de la ciudad, habitantes de una lengua originaria. Es por eso que yo me siento orgullosa de que mi hijo ingresó a la Escuela Normal de Ayotzinapa. Ellos señalan como parte de su sufrimiento
que sus hijos hayan sido tratados como cosas, como si no fueran seres humanos, que les han ofrecido dinero para que se conformen y se callen y acepten la versión oficial. Señala otra madre. Yo creo que ningún padre, ninguna madre vendería a su hijo por dinero. Nos ofreció dinero, nos ofreció becas, evidente estar hablando del gobierno, ¿no? Nos ofreció carros, eso no tiene validez para nosotros, el gran amor que les tenemos a nuestros hijos. En esos contextos subrayan frecuentemente que se han violado los derechos humanos de sus hijos, que han violado los derechos de ellos también y los han criminalizado, los han tratado como cosas, como si no merecieran tratamiento de acuerdo con el derecho. Esto quiero articularlo con sus nociones de justicia. Y bueno, y aquí claramente todos los padres señalan que no hay justicia en México y sobre todo para la gente humilde o pobre. Los que han pisoteado los derechos de sus hijos, que no hay derechos humanos y menos para el pueblo. En relación con esto se quejan en entrevistas de que las instituciones de derechos humanos no son autónomas. Se refieren sobre todo a las estatales, aunque también critican la nacional, sin embargo agradecen la ayuda de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales de derechos humanos que sí los han apoyado y que los han tratado, ellos dicen, como seres humanos. Está claro, digamos, que en este camino de lucha y con sus abogados y representantes se han apropiado de un conjunto de saberes jurídicos. Al exigir justicia aparecen distintas nociones de justicia. La noción evidentemente de justicia general para ellos sería que las instituciones los ayudaran realmente a encontrar a sus hijos, que castiguen a los responsables, que haya un castigo ejemplar, ¿no? Que la justicia sea pareja para la gente humilde, pobre y no solo para el rico, que puede pagar un abogado, que no metan a la gente inocente a la cárcel, lo que queda muy claro, digamos, allí en esa cuestión es que están aludiendo a los que fueron torturados, ¿no? Y bueno, y frente a la noción del nuevo gobierno y los discursos sobre el perdón y el olvido de López Obrador, una madre es muy contundente. Ya no queremos que hagan una simulación, o sea, años de que están como que encontrándolos, ¿no? Queremos que el gobierno en verdad resuelva los casos que hay como el de nuestros hijos. No hay ningún perdón, no hay ningún olvido. Y si él piensa que pidiendo una disculpa vamos a perdonar, pues no. Nosotros no olvidamos, no perdonamos y tenemos a un hijo desaparecido. Estas y otras nociones de justicia que poseen los padres deben verse relacionadas evidentemente con el conjunto de acciones que realizan para demandar justicia. Marchas en Guerrero y en la capital el 26 de cada mes, plantones en todas las instituciones de justicia, viajes al extranjero, hasta peregrinaciones a la basílica y viajes hasta ver al Papa. Ellos dicen, si es necesario ver al diablo, vamos a ver, ¿no? Se han salido a la defensa, evidentemente. Yo creo que por eso ya están familiares, que no les asustan, ¿no? Salen en defensa, evidentemente, de la sentencia de Tamaulipas y de la nueva comisión presidencial. ¿En qué momento de su lucha y demanda de justicia se encuentran ahora? Si bien el primer decreto del nuevo gobierno de López Obrador fue instalar una comisión de investigación y la verdad, en el caso de Ayotzinapa, ya ha dado los recursos para que funcione esta comisión, pero como les decía, no tiene facultades penales y se encuentra atorada por la propia Fiscalía de la República, por los militares y la policía, también por el mismo López Obrador. Lo sabemos. Ya pasó un año de este gobierno y reclaman que no saben de sus hijos y de los responsables de su desaparición, aunque reconocen, y todo el tiempo lo reconocen, la voluntad política del presidente y se sienten mejor tratados como seres humanos. Todo tipo de tensiones y contradicciones están presentes en la resolución de este caso. Los padres reclaman y exigen celeridad en sus averiguaciones, exigen que se investiguen a los que fabricaron la versión oficial, demandan que se sigan las líneas de investigación que recomendaban los organismos internacionales de derechos humanos. Tuvieron hace un mes un encuentro con López Obrador que les volvió a dar esperanza, pero la desconfianza en las instituciones de justicia también con este nuevo gobierno está allí. Una madre dice, como madre, eso es una madre que está en la nueva comisión, ya estoy terminando, como madre, a nombre también de mis compañeras y compañeros,
no logramos entender este procedimiento de la justicia aquí, en nuestro México. Nos ha tomado la tarea hasta de hacer investigaciones también, y aún así no hemos sido escuchados. Su abogado dice, bueno, hay que decirle al gobierno que el movimiento de los padres y madres de Ayotzinapa, que la Normal Rural y todo el movimiento en el país, que se ha aglutinado por la exigencia de la verdad, por la exigencia de presentación con vida de nuestros 43 compañeros, camina de manera independiente de este gobierno, camina de manera independiente de partidos políticos, camina de manera independiente a otros intereses y que vamos a estar vigilantes de esta investigación. Bueno, pues, muchas gracias. Listo, bueno, buenas tardes a todos. Quiero primero dar las gracias a María Cristín por esta invitación tan bonita. Ahora que las oigo veo como unos puntos en común que esto no quiero hablar mucho con ustedes. Bueno, entonces, bueno, les cuento un poquito. Yo soy historiadora y hacía historia como hacemos los historiadores, ¿no? Pensando en el pasado. No, mentira, no tanto, hacía historia oral. Tenía una preocupación por pensar cómo la historia era relevante para la gente hoy y llevaba mucho tiempo como inconforme, desde que terminé mi tesis doctoral, inconforme con estudiar muertos para escribir cosas que nadie se leía. Entonces por eso empecé a trabajar con historia oral. Y les voy a hablar hoy de un proyecto que empezamos en el año 2016 con algunos colegas, cuando en el contexto de que se venía el plebiscito de la paz en Colombia, empezamos a identificar que en muchas de las conversaciones que veíamos en nuestras mesas familiares y lo que veíamos del debate público en general en las noticias, había una gran ahistoricidad de lo que estaba en debate. Entonces veíamos que nuestra decisión estaba muy informada por lo que sabíamos como historiadores, pero que tratar de convencer a nuestros familiares o charlar con la gente o escuchar noticias era como que la historia no existía, ¿cierto? Entonces veíamos, y les voy a decir esto de una manera muy terriblemente simplificada, pero veíamos entre los sectores que iban a votar a favor de la paz, como esta noción de que pues votamos por el sí, se firma la paz y va a haber paz en Colombia, ¿no? Y nosotros decíamos, pero pues toma mucho más, ¿no? O sea, tenemos que entender la complejidad si queremos que haya paz algún día. Y entre los sectores del no, pues esta noción que reducía todo a víctimas y victimarios, ¿no? Entonces, pues esa gente mala no podemos firmar la paz con ellos, hay que meterlos a todos a la cárcel o matarlos a todos, y ahí sí va a haber paz en Colombia. Entonces, identificamos que para que haya paz en Colombia, pues que faltaba historia en ese debate público si algún día queremos que esto sea realidad. Entonces, empezamos un proyecto, profesores y estudiantes, que se llama Historias para lo que viene, en el que empezamos a pensar en estrategias distintas de cómo enriquecer el debate público desde la historia. Entonces les voy a contar un poquito de lo que hemos hecho, y en particular, digamos, esto empezó, les he hecho esta carreta porque empezó desde esta cosa como muy intuitiva, ¿no? Y en este momento de urgencia, ¿no? Como, ¿qué hacemos? Se nos está escapando por entre las manos y nosotros aquí pensando en el siglo XIX, ¿no? Como, ¿qué hacemos? Entonces les cuento esto porque así empezó, y de ahí para acá pues yo he como enfocado mi agenda de investigación totalmente para eso, y hoy en día pues ando pensando en el rol de la historia dentro de la justicia transicional, y ahí pues veo unos puntos de contacto muy bonitos con las dos presentaciones que acabamos de oír. Bueno, entonces armamos este grupo que, como les digo, se llama Historias para lo que viene, y lo primero que hicimos es algo que de pronto oyeron algunos esta semana. Nos inventamos una iniciativa que se llama Clase a la Calle, y lo primero que hicimos en ese contexto fue, hey, en mi clase estoy hablando de Frente Nacional, esto tiene todo que ver con lo que está pasando, la clase no debería estar entre la universidad. Entonces empezamos a sacar nuestras clases al espacio público y invitar profesores a que lo hicieran, y rápidamente encontramos interés de profesores no solo de historia, sino de todas las disciplinas, y empezamos a ofrecer clases en la Plaza de Bolívar, frente a la Biblioteca Luis Ángel Arango, frente al Museo Nacional, y pues a nuestra sorpresa, las clases, digamos, tienen el público cautivo de los estudiantes que están en nuestras clases, pero empezó a llegar gente que llegaba y empezó a seguir una clase detrás de la otra. Entonces vimos esta, ¿no? Como también el llamado desde afuera, ¿no? De queremos que la academia nos ayude a informar estos debates. Entonces fue lo primero que hicimos, así como... bueno, este es como nuestro objetivo en general, ¿no? Generar acciones concretas para invitar a la sociedad civil a la reflexión crítica sobre la historia de Colombia a la luz del contexto político actual. Entonces hicimos nuestra clase a la calle, esta semana la revivimos en el marco del paro, dijimos como no, y no es que haya muerto nunca, las hemos continuado haciendo, pero ahorita pues hicimos una jornada en que invitamos profesores a profundizar sobre algunos de los puntos del paro en el Parque de los Hippies, y fue una experiencia muy bonita. Lo siguiente que empezamos a hacer fue generar unos espacios que se llaman Historia entre Todos, que son unos talleres que se desarrollan en alianza con el Sistema de Bibliotecas Públicas de Bogotá, que hemos hecho algunos fuera de Bogotá también, y son talleres donde la idea es generar una conversación sobre la historia con el público que viene, que no son una clase de historia, nosotros no vamos allí a dictar una clase de historia,
sino que usamos la historia para como pretexto. No como pretexto. Creemos firmemente que la historia es fundamental en la educación democrática y para que podamos creer en que el cambio es posible. Entonces lo que hacemos es usar distintos ejemplos, historizamos cosas como por ejemplo, no sé, hacemos talleres sobre género, ¿no? Entonces traemos fuentes históricas para que la gente vea, no sé, nociones sobre que la mujer debía quedarse en la casa en los años 30 y todo el mundo se escandaliza, pero luego empezamos a hablar de nociones de género hoy en día, por ejemplo de familias homosexuales, ¿no? Y entonces ahí todo el mundo abre los ojos. Entonces, ¿no? Es cómo usamos la historia para que la gente desnaturalice cosas que le parecen obvias y que nos frenan hoy en día con nuestros prejuicios y nos inviten a preguntarnos por cómo transformar nuestro presente. Entonces hacemos esos talleres en bibliotecas públicas de Bogotá. Y la tercera iniciativa, que es en la que me voy a concentrar hoy, es una iniciativa de storytelling en la que lo que estamos haciendo es construyendo historias, cortos documentales para radio junto con emisoras comunitarias y con participación de la Comisión de la Verdad, donde estamos, básicamente la idea es contar historias de convivencia. Esto pues a partir de conversaciones con organizaciones de víctimas, ¿cierto? Y de que en Colombia tenemos un trabajo de memoria de muchos años, ¿cierto? Larguísimo, pero lo primero que hicimos fue recolectar esta necesidad de contar la historia como las personas quieren contar su historia, ¿cierto? No se centran en el hecho traumático, sino, no, mi vida incluye más cosas, incluye una historia de resiliencia, de cómo salir adelante. Entonces son historias que se centran en ese objetivo de convivencia de la Comisión de la Verdad y que están nutridas desde la historia, ¿cierto? Entonces el objetivo, como les he contado a todo el proyecto, es cómo sacamos historias que sean atractivas para un público que se siente desconectado del conflicto y que generen una comprensión, digamos, que no se queden en la historia de la víctima, pobrecita, le pasó porque estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, sino que el contexto histórico nos permita darle explicación a eso que ocurrió más allá de víctimas y victimarios y generar un poco de comprensión de cómo pues esto está desatado a condiciones estructurales de desigualdad que generan violencia y que nos competen a todos. Entonces, lo que hemos generado es como una experiencia en la que pues hemos aprendido muchísimo y seguimos aprendiendo, de cómo conjugar memoria con historia en trabajo con emisoras de radio comunitarias, que son nuestro vínculo con las comunidades que quieren contar sus historias de convivencia. Bueno, entonces, pues a medida, como les digo, que empezamos a hacer esto más intuitivamente, pues empezamos también a pensarnos, bueno, esto ¿no? que han hecho otros historiadores en procesos de justicia transicional, ¿no? O sea, leer sobre justicia transicional y cuál ha sido el rol de la historia, y muy a nuestra sorpresa, pues no es mucho lo que hay, ¿no? Ha sido un campo muy dominado por otras disciplinas en la que los historiadores han participado poco y ahorita les cuento la participación que hemos encontrado, pues nos parece un poco problemática. Entonces, bueno, así como en términos generales, ¿no? La intuición que nosotros teníamos, pues está muy asociada con esto porque lo que hemos aprendido pues en este proceso es que la justicia transicional se ha transformado muchísimo, ¿cierto? De una noción de justicia asociada a la criminalización, ¿cierto? Caso de los tribunales de Nuremberg, asociada a, digamos, la justicia entendida como el que paguen los responsables. Desde allí se ha ampliado y vimos un proceso gigante en la década de los 90, sobre todo con las comisiones de la verdad, a entender que la justicia no solamente pasa por que paguen los culpables, por la criminalización, sino por reconocer a las víctimas, ¿cierto? Porque las víctimas tengan un lugar público, porque la sociedad reconozca aquello que les ocurrió. Entonces ahí vemos el boom de las comisiones de la verdad, con sus informes, todo tremendamente importante, y en Colombia tenemos nuestra versión de eso, con la Ley de Justicia y Paz y lo que ha hecho el Centro de Memoria Histórica, de traer las víctimas al centro. Pero también lo que encontramos en la literatura es un llamado más reciente, desde distintos lugares, y es también muy evidente en los acuerdos de paz en Colombia, a que tenemos que entender la justicia de una manera todavía más amplia, ¿cierto? Que quedarnos en la comprensión de la justicia asociada a la verdad para las víctimas, que en muchos casos, como en Sudáfrica, implicó amnistías, por ejemplo. Tiene el problema de que, por ejemplo, tenemos casos donde, pues en las comisiones de la verdad la gente fue a contar su verdad, pero cada uno entraba, contaba su verdad y salía con su verdad intacta, ¿no? Entonces nos quedamos con una sociedad donde hay muchas verdades y pues hasta ahí fue, ¿no? Que no nos acerca mucho a la justicia. Se me olvidó lo otro que les quería decir. En las muchas verdades. No, el otro que les quería decir. Era importante. Ahorita te vas a acordar. Bueno, ya sé. Y lo otro muy importante de esa era de las comisiones de la verdad, pues fue este llamado al nunca más, ¿cierto? A indignarnos por la violación de los derechos humanos, que está muy bien, pero también vemos que no es suficiente con la indignación, ¿cierto? Porque nos indignamos, pero, digamos, la pregunta que queda de fondo es ¿cómo garantizamos la no repetición? ¿Cierto? ¿Es suficiente indignarnos para que no haya repetición? ¿O nunca más qué? ¿Qué fue lo que permitió que esto ocurriera?
Entonces ahí es donde nosotros hemos encontrado un nicho fundamental para la historia, ¿cierto? En estos nuevos llamados a que la justicia transicional atienda a las causas estructurales del conflicto, ¿cierto? Una noción de justicia más amplia que abarque no solamente la criminalización, el derecho a la verdad, sino también el atender a unas transformaciones que tienen que ver con estructuras que son socioeconómicas, pero que también son culturales, ¿cierto? Que permiten que la violencia se reproduzca. Paralelo a esto, a que yo empecé a leer sobre estos temas, pues íbamos trabajando con comunidades y claro, nos dimos cuenta que nosotros descubriendo que el agua moja y la gente tenía esto clarísimo, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, empezamos a trabajar con un grupo de víctimas en Suba, aquí en Bogotá, con una emisora de radio que se llama Suba al Aire, para empezar a trabajar, nosotros aprender cómo contar historias, porque además de todo muy historiadores, pero lo primero que nos dimos cuenta es que no sabemos contar historias. Sabemos escribir textos aburridísimos que nadie se lee. Entonces, ¿no? Entonces fue como, hay que sumar a este equipo artistas, comunicadores, ¿no? ¿Cómo hacemos para aprender a contar historias? Y empezamos a trabajar con esta comunidad y empezamos a trabajar con una mujer líder de un movimiento de mujeres que se llama Movisem, y en primeras 2-3 conversaciones con ella nos dimos cuenta que ella tenía clarísimo. Ella lidera este movimiento que básicamente lo que hacen es generar espacios para que las mujeres vayan y denuncien, hagan sus denuncias de abuso sexual en un espacio seguro, ¿cierto? Que no es ir a donde el procurador, no es ir a donde a la Defensoría del Pueblo, sino tener un espacio seguro de mujeres víctimas para compartir sus historias y poner sus denuncias. Entonces ellas traen al oficial a que reciba la denuncia allí donde ellas tienen su apoyo. Y esta mujer, por ejemplo, nos contaba, para ella es clarísimo, que esto no pasa por el proceso legal de quién es el culpable para que pague, sino nos decía, la finalidad nuestra es que eso no le pase a ninguna otra niña. Y tenemos clarísimo que a la mayoría de nosotras, nuestra primera experiencia de abuso sexual no fue en el marco del conflicto armado, ¿no? Fue el vecino, el padrastro, el tío, ¿no? Entonces aquí hay otra cosa más grande que está ocurriendo y la lucha de ellas, tienen clarísimo, tiene que ir hasta allá, ¿no? No pasa únicamente por el victimario. Entonces a eso le estamos apuntando con nuestras historias. Entonces les quiero contar un poquito de lo que estamos haciendo. Hasta ahora lo que hemos hecho es un piloto con esta comunidad en Suba y como les decía, lo que hicimos allí fue jugar un poco, aprender a contar historias, invitando a colaborar con nosotros a otras personas de otras ramas de la vida, ¿cierto? Desde la gente de esta emisora comunitaria que tenía experiencia haciendo programación de radio con la mesa de víctimas de Suba y nosotros invitamos un fotógrafo, invitamos periodistas a que participaran. Y quisimos, pues, primero jugar con cómo queríamos contar las historias. Le pedimos a las personas que participaron que escribieran una carta contando su historia, como ellos la quisieran contar, para un niño en sus vidas. Entonces, siempre con el objetivo de no queremos quedarnos en el hecho traumático, sino cómo se lo cuentas a tu hijo, a tu sobrino, a tu ahijado. Entonces, ahí uno cuenta la historia distinta, porque es para un niño. Y entonces resulta también muy centrada en los aprendizajes, ¿no? Cómo me transformé en este proceso y lo que quiero dejarle a esta personita para cuando sea grande. Entonces ellos construyeron una carta para un niño, la grabamos, entonces a partir de ahí construimos nuestros primeros podcasts con estas historias. A cada uno, un poco en retribución también por su participación, le hicimos un álbum familiar, que es esto que ustedes ven acá, donde está su historia, está la transcripción de esa carta que le contaron a un niño. Nuestro superfotógrafo profesional que colaboró con nosotros les tomó unas fotos preciosas para hacer el álbum con fotografías de ellos y de ellos con el niño al que le dedicaban la historia. Les pedimos que trajeran fotos familiares y entonces en torno a las fotos familiares, esto les cuento antes, hicimos también mapas con ellos, unas cartografías, entonces con cada uno nos sentábamos a que nos contaran, bueno, ¿usted dónde nació? Tal sitio, bueno, ¿cómo era la vida ahí? ¿Cuándo se fue? ¿Por qué se fue? Entonces hicimos en Google Maps, ¿no? Su movimiento por el territorio y en cada lugar íbamos apuntando sus razones de llegada, razones de salida y a partir de eso construimos estos mapas para el álbum familiar del lugar de origen de la persona y otro mapa de su movimiento por el territorio nacional y unos incluso fuera del país y de vuelta. Las fotografías que trajeron, entonces muchos trajeron sus fotos familiares y entonces en los pies de foto va otra línea de sus historias, ¿no? Entonces esta es la foto con mi papá en la finca no sé dónde, este fue el día del grado de mi hija, no sé qué. Entonces produjimos esos álbumes para ellos, ¿no? Para que ellos se quedaran con su historia y poderles entregar algo. Y allí nosotros pues empezamos a aprender de esta contar historias. Hoy en día estamos entonces montando este proyecto con la Comisión de la Verdad, que está en una fase todavía muy experimental. Estamos haciendo un segundo piloto en los barrios Egipto y Belén y también en Suba, contando historias ahora imbuidas con contexto histórico. Y básicamente lo que estamos haciendo en este proyecto que llamamos Historias al Aire, pues el objetivo principal es el que les digo desde el comienzo, enriquecer el debate público desde la historia y la memoria, ¿cierto? Con este objetivo de que es clave usar la memoria para generar empatía, ¿cierto? Que estas historias incluyan experiencias personales, pero que es clave meterles historia para la comprensión.
¿cierto? Para que generemos una comprensión más amplia de las causas estructurales y no nos quedemos simplemente en el hecho doloroso y "Ay, pobrecito, le pasó eso tan terrible", entonces ya nadie quiere oír más de eso. Decidimos concentrarnos en el audio, en los podcasts, por distintas razones. Primero, porque en Colombia pues, es el medio que llega a todos lados. Y segundo, también con nuestros colaboradores periodistas y de medios hemos descubierto que el audio tiene una cualidad muy bonita, y es que a diferencia del documental, uno tiene que como consumidor estar un poco más activo, porque no le están dando a uno todo. Uno tiene que completar el panorama en la cabeza. Entonces, digamos que lo que nos han contado de sus investigaciones es que el medio audio tiene un impacto mayor en la audiencia porque está obligado a participar más, ¿cierto? A rellenar vacíos con su imaginación y con lo que conoce, en vez de estar más pasivo viendo todo lo que le están dando. Entonces estamos trabajando en audio, que ha implicado, miren, para un historiador uno piensa en palabras y en línea. Una narrativa para un historiador es una línea, ¿cierto? En el audio para mí ha sido un reto mental porque están ocurriendo muchas cosas a la vez y uno está contando también con el sonido del señor que camina sobre las hojas y el bus de Transmilenio que llegó a la estación, ¿no? Entonces, unas formas de narrar muy distintas que enriquecen mucho la conversación. Bueno, un proyecto que pues en su corazón es colaborativo, ¿cierto? Que tenemos clarísimo, digamos que aquí todos los que entramos a participar tenemos algo para traer y poner en la mesa. Ha sido muy bonito, por ejemplo, descubrir, creo que al comienzo teníamos esta idea que la comunidad ponía la memoria y nosotros poníamos la historia, y ahora tenemos clarísimo que eso claramente no es así, ¿cierto? Con la gente que hemos trabajado nos ha quedado clarísimo que, primero, como les decía hace un momento, tienen claro el lugar de la historia para la noción de justicia que tienen, y siempre está el historiador local que sabe mucho más de lo que yo pueda sacar de cualquier libro, ¿no? Entonces la gente contribuye a memoria e historia, y nosotros también estamos allí con un conocimiento histórico, pero también estamos teniendo una experiencia de llegar a un sitio nuevo que nos está transformando. Entonces ha sido como muy bonito el desdibujar esas categorías. Bueno, historias que por supuesto tienen en su corazón el ser no revictimizantes, y por eso pues vamos de la mano con la historia que quiere contar la comunidad con la que estamos trabajando y no la que nosotros pensamos a priori que queremos contar. Historias que necesariamente siempre buscamos que sean multivocales, que incluyan voces distintas de esta comunidad con la que estamos trabajando y que pues miren hacia adelante, ¿no? Historias para lo que viene. Bueno, esto ya se los conté un poco. Ya para cerrar un poco, para concluir, porque me quedan poquitos minutos, pues la pregunta para mí es mucho, ¿no? Como cuál es la historia que necesitamos para transicionar de pasados de atrocidad a futuros más justos. Y lo que he encontrado es que la participación de historiadores en procesos de justicia transicional pues ha sido muy pobre, porque la historia sigue pensando que su rol es ser neutral y asegurar la representatividad de distintas voces, pero que si se adopta alguna posición pues deja de ser riguroso y no sirve para nada, ¿no? Entonces un poco mi bandera es que, hombre, que tenemos que poder ser rigurosos y tomar postura, porque ¿cómo promuevo yo justicia sin reconocer la injusticia? ¿Cierto? Si a todo el mundo le doy el mismo lugar. Yo creo que esto con lo que alcancé a oír hoy, que lastimosamente no pude venir el día entero, pero lo que alcancé a oír hoy me di cuenta que hay mucho antropólogo en la sala, para quien esto es obvio, ¿cierto? Es decir, en otras disciplinas de las ciencias sociales no da ningún temor el reconocer el lugar político desde el que se habla. Los historiadores hemos sido mucho más temerosos con eso, y todavía es muy defensiva la disciplina frente a alguien que tome una postura y haga algo. Nosotros con este proyecto ni les digo, o sea, los colegas mismos nos dicen como te estás tirando tu carrera, o sea, ¿estás segura que quieres estar haciendo esto? Entonces, o sea, si yo tengo un niño de 5 años, quiero estar haciendo esto, no quiero estar, ¿no?, leyendo artículos que nadie se va a leer, escribiendo artículos que nadie se va a leer. Pero sí sigue siendo una disciplina tremendamente tradicional en ese sentido, y que desconfía de cualquier involucramiento por parte del investigador con la realidad en la que está viviendo. Entonces un poco pues lo que hacemos nosotros es un llamado para una transformación también de la disciplina, ¿no? Y es un proyecto que quiero enfatizar mucho, lo hacemos con estudiantes. Esto tiene vida porque los estudiantes son los primeros que nos han llamado, nos han pedido. Entonces yo espero, ¿no?, que estas futuras generaciones nos ayuden a dar ese vuelco y a hacernos más relevantes para estos procesos. Yo quiero inicialmente agradecer la posibilidad de estar acá y de compartir. ¿Sí? Yo alguna vez estudié antropología, pero en la Nacional, en Bogotá. ¿Sí? Pero estuvo en Concordia. Pues ahí estuve leyendo. Es el mejor antropólogo que los que tienen título. ¿Qué? Es el mejor antropólogo que los que tienen título. Entonces, como decía, yo estudié antropología, pero después me fui al Pacífico, y lo poco que aprendí creo que ya
los años terminó olvidándose y soy absolutamente feliz. Les quería iniciar diciendo que yo vengo del Pacífico, en Colombia. Nosotros definimos esto como un territorio que está habitado mayoritariamente por gente negra indígena y que es a su vez una de las dos selvas húmedas tropicales más importantes del mundo, ¿sí? Al igual que el Pacífico y la Amazonía. Históricamente nuestra zona ha sido marcada por una situación, siempre hemos producido materia prima. En un tiempo fue mangle, corteza de mangle, ahora es oro. Y en ocasiones exportamos gente para la caña de azúcar, gente, mano de obra no calificada. Igualmente es un lugar de paso de las mercaderías, no solo de ahora, sino históricamente. Buenaventura está asociada a Cali, y en el imaginario de Cali, del interior del país, pues Buenaventura es, como diría Yuri Buenaventura, solo carretera y muelle. Ahí no hay gente, y si hay gente no importa. Y en tercer lugar, pues es una de las áreas, conjuntamente con todo el Pacífico, más golpeada por el conflicto armado interno, no en el pasado, aún ahora. Y creo que ahí hay una reflexión que tendríamos que hacernos, ¿sí? Y un elemento adicional a lo anterior, la zona votó y ha mantenido un comportamiento en términos electorales donde defiende la salida negociada del conflicto armado interno como la única posibilidad que tenemos en Colombia de resolver esta larga noche. Y eso traducido a términos mucho más simples, pero en ocasiones difíciles de entender y de comprender para mucha gente, no es más que una opción porque las armas y la violencia salgan de la política. Y esa es una tarea muy difícil para los colombianos, con una historia que algunos sitúan en el año 48, otros en la guerra de los 1000 días y otros mucho más atrás. Siempre las armas han estado en el ejercicio de la política, y hoy entendemos que es una cosa que no puede continuar. Cuando yo regresé al Pacífico, iba a hacer mi tesis, tenía un poco de carretas en la cabeza, pero los mineros, que fue con los primeros que trabajé, lo que querían era que yo les enseñara, que yo les ayudara a hacer unos proyectos para conseguir máquinas para hacer minería artesanal. La universidad nunca me enseñó a mí eso, y ahí empecé mi proceso de desaprender mucho de los rollos de la antropología. Localmente la gente necesitaba otras cosas, sino el instrumental para el cual a mí me habían formado, ¿sí? Y en el marco de esa experiencia terminé trabajando con jóvenes en un programa de Naciones Unidas, ¿sí?, que se llamaba Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles, y ese programa señalaba que pues, los jóvenes que tenían relación con la drogadicción, con los embarazos prematuros, con la falta de empleo, etcétera, con el alcoholismo, tenían unas condiciones muy difíciles para poder desarrollar su vida en comunidad, su vida en términos individuales incluso, y poder acceder a los derechos que finalmente terminaban por alguna puerta perdiéndose. Y en ese caminar con los jóvenes de Buenaventura, que es un poblamiento mayoritariamente negro, nosotros terminamos de concluir y de proponerle a Naciones Unidas
que el racismo y la discriminación racial eran circunstancias especialmente difíciles. Es una cosa obvia, pero no estaba entendido así, no hacía parte de los conceptos con los cuales ese programa se manejaba, ¿sí? Y a partir de allí nos dimos al trabajo de reflexionar y de ir construyendo alrededor de nociones de racismo y discriminación racial y de repensar parte del ejercicio que hacíamos con los propios pelados y de pensar el racismo como una condición que no permite, el racismo y la discriminación, que no permite disfrutar ni el derecho a la igualdad ni el derecho a la diferencia. Y creo que de alguna manera seguimos estando allí, ¿sí? Una grata cosa de todo esto es que uno de los pelados, uno de la tercera generación de pelados con los que nosotros empezamos a trabajar en ese entonces, acaba de ganar la alcaldía de Buenaventura. Viene de todo este proceso de trabajo y de reflexión. Luego, esto es importante tenerlo en cuenta porque la experiencia decía que nosotros, las personas negras del Pacífico Buenaventura, experimentábamos el racismo y la discriminación racial cuando salíamos a la calle. Y hemos empezado a discutir a lo largo de todos estos años, bueno, ¿eso es así? O independientemente de que no estemos en calle, el racismo y la discriminación racial, ¿cómo se viven? ¿Cómo se expresan? Se expresan en las cifras, se expresan en los indicadores económicos, sociales, en las posibilidades de acceder o no acceder a derechos que todo el mundo tiene. Y creo que esa reflexión la vamos a retomar posteriormente, ¿sí? Digamos, entonces la primera vez que en terreno un antropólogo formado de una manera se encuentra con este tema y lo empieza a trabajar con pelados. La segunda vez, a la que quiero hacer mención aquí, que no es la segunda en la realidad, ¿sí? Es un informe institucional sobre la situación de conflicto en el Bajo Atrato, donde los territorios de la gente negra estuvieron y siguen estando en medio de una presión enorme en el marco del conflicto armado interno, pero también de avance de nociones y de prácticas de desarrollo distintas a las que históricamente la gente ha hecho en la región. Entonces, en un informe institucional sobre esa situación, un abogado negro, ¿sí?, termina por concluir que en esa zona lo que ha habido es repoblamiento. Les explico. Es el Atrato, el río más caudaloso, dicen que del mundo, y entonces el poblamiento mayoritario en el medio y el Bajo Atrato es de gente negra, ¿sí? Pero en un tiempo la ofensiva paramilitar desplazó a miles de personas negras y el territorio se repobló con otra gente que no es negra culturalmente. Los chilapos dicen, ¿no? La mayoría eran chilapos, se repobló con eso, ¿sí? Los chilapos fueron los primeros que afectaron el territorio, que desplazaron a la gente negra, pero después de los chilapos vino otra gente que se quedó con la tierra que los chilapos habían desposeído a la gente negra. Y entonces él dice que en esa zona hubo repoblamiento. Cuando yo leí el informe y conversé con él, le dije, Silvio, ¿no te parece que vos estás siendo demasiado generoso? ¿Es repoblamiento o es limpieza? Y si es limpieza étnica. Y esa pregunta está ahí. Y creo que habría que reflexionar sobre ella, ¿sí?
y sobre las implicaciones que ha tenido en este país el desplazamiento forzado interno, pero también el confinamiento y las afectaciones desproporcionadas que eso ha tenido para la gente negra, pero también para la gente indígena. Entonces ahí tenemos un segundo elemento. En el primero hay territorios habitados por gente negra y gente indígena, afectados mayoritariamente por la guerra, pero hay poblaciones negras indígenas afectados desproporcionadamente por el conflicto armado interno. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos es ¿por qué? Entonces uno puede recoger cosas que dicen las constituciones, las leyes, esas que están ahí, que no se cumplen, que tal, que dicen que son sujetos de especial protección. Entonces, si son sujetos de especial protección, ¿por qué no se les protegió especialmente? Y hay un auto muy importante en este país, que es el auto 04, el auto 05 para la gente negra, pero igual hay el auto 05 para los indígenas, que refiere la situación del desplazamiento forzado interno de nuestras comunidades a una noción de racismo estructural que también hay que mirarlo y tratar de engarzarla en todo este análisis y cosas. Toda esta carreta anterior, ¿para qué? ¿Sí? Como lo señaló la colega que acaba de hablar, ¿sí? En este país hay un sistema de verdad, justicia y no repetición. Un componente de ese sistema es la Comisión de la Verdad, y en ese contexto pues nosotros nos hacemos la pregunta de pues, ¿cuál es la verdad nuestra? ¿Sí? Frente a todo lo que ha pasado no solo en los últimos 50, 60 años, sino una verdad mucho más de larga duración, como dirían los historiadores. Hay un señor que se llama HH, muy conocido, mando paramilitar, fue el que llegó al norte del Cauca, comandando la ofensiva, y él reconoció en verdad abierta, creo que alrededor de 2008-2009, que él fue llevado al Valle del Cauca y al norte del Cauca por los poderosos. Y no dice más. Más adelante dice, por las familias poderosas. Y cuenta que él fue a la Fundación Plaza de Toros de Cali y se reunió con un señor de apellido Castro. Y el señor de apellido Castro le ofreció todo el apoyo que necesitara para sus loables propósitos. ¿Cuál es la historia del señor Castro? Mire, en el norte del Cauca hay un municipio que hoy se llama Suárez. Antes era un corregimiento de Buenos Aires. Está ubicado sobre el río Cauca, que es como el segundo río más importante del país. Entre los 40 y los 50, en ese río Cauca, entre Eloy Suárez y un puente, que es el puente del Paso de la Balsa, operó una compañía minera. Esa compañía se llamaba las Nasú Gold Mines. Coloquialmente, en las palabras de la gente de la comunidad, la compañía. La compañía sacó a los dueños del territorio. El que no quiso que dragaran su predio, le consignaron una plata en una cuenta. A los que no pudieron demostrar la propiedad de sus predios, la mayoría no tenían títulos, ¿sí? No les consignaron nada, ¿sí? Y la compañía, entre otras cosas, y este es un dato curioso, ¿sí?, que conocemos de otros lados, ¿sí?, tenía un campamento para los que eran blancos y extranjeros y otro campamento para los que eran de la zona. Uno podría decir
manejando la historia de la compañía, que el apartheid estuvo en el norte del Cauca. Ahí estuvo. En el camino, arribita de los que conozcan, arribita de Timba, ¿sí? Ahí estuvo la parte. Antes del puente de la Balsa había una finca, y esa finca era de los Castro. La compañía no pudo dragar la finca de los Castro. ¿Saben por qué? Porque los Castro eran los primos de Laureano Gómez. Los que no son colombianos no entienden mucho. Otro Uribe. Los Castro Sí. eran los primos de un señor que fue presidente en el país, un conservador que decía que aquí entonces lo que nos llenaba de perversidad, por usar esa palabra, era la sangre de los negros y de los indios, y que había que limpiar la sangre, y entonces propiciaba la colonización con extranjeros, un poco de carretas de esas que conocemos en otros lugares, pero también conocemos las consecuencias. Entonces eran los Castro. Entonces la compañía no pudo dragar porque eran los Castro. Y fueron los Castro los que, familia poderosa, los que trajeron a los paramilitares al norte del Cauca y al Valle. ¿Sí? Y entonces, hoy que hay que hacer, hoy que tenemos el desafío de construir nuestra verdad, hay preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Reprodujo la guerra en Colombia el orden colonial? En el orden colonial, no voy a decir quiénes estaban arriba, ¿sí? Pues los negros y los indios estaban abajo. Y abajo los mestizos. Y los que estaban arriba eran los amos, ¿sí? Y los que trajeron a los paramilitares al norte del Cauca eran los descendientes de los amos. En ese relato, desde el punto de vista nuestro, no importa si el negro fue el que disparó o no. Lo importante es que él no dirigía la guerra, él no dirigía el aparato paramilitar, como él tampoco dirigía el ejército. Como también podemos probar que nosotros tampoco, aunque tuviéramos mando, éramos los que dirigíamos la guerrilla tampoco. Ahí hay una historia que tenemos que repensar, ¿sí? Y tenemos que hacernos la pregunta adicional si hay una relación entre guerra y racismo en este país. Las veces que nosotros hemos hablado de esto nos han dicho lo que tú decías, no, ustedes de qué están hablando, ustedes estaban en el lugar equivocado. ¿Sí? Y un presidente, cuando mencionamos que también hay un relato oficial en este país, que aquí no hay racismo, aquí no ha habido racismo, ¿sí? Y a sotavoz nos dicen, no, es que aquí no los hemos linchado, ¿sí? Como si esa fuera la única dimensión, la única imagen posible para pensarlos del racismo. Entonces nosotros hoy tenemos la responsabilidad como sector del movimiento de pensar la guerra en Colombia reprodujo el orden colonial, hay una relación entre raza y racismo. ¿Por qué los negros y los indios fueron los más afectados? El relato que va a predominar en este país, entendiendo, como lo han dicho ustedes, que el relato es un lugar de disputas, ¿no? El relato que va a predominar es que los negros mataron negros, los indios mataron indios, indios mataron negros y nos matamos entre nosotros, o hay una cosa como lo señalaba el otro compañero atrás, que no alcanzamos a ver, que no alcanzamos a velar, que es tan naturalizada que ni para qué nos hacemos las preguntas, para qué nos hacemos ese tipo de preguntas. Y desafortunadamente, y es lo último que digo, ¿sí? Digamos la inquietud que nosotros tenemos desde el movimiento, desde la comisión étnica en la que estamos la gente negra y la gente indígena, ¿sí? Y esta reflexión, o detalles de esta reflexión, y hasta con sectores bien progres de la academia
que hacen parte de la Comisión de la Verdad tienen un espacio para avanzar. Ellos siguen moviéndose en mayor o menor medida en el discurso de que el racismo y la discriminación racial en este país no se expresan de esa manera y que por lo tanto acercarse al problema de la guerra, de la violencia y de todo lo demás desde esa perspectiva pues va a abrir un debate, si se quiere, innecesario. Y lo último, por siempre una cosa última, ¿sí? ¿Cómo queremos acercarnos nosotros a esto? Habrían dos caminos en términos de la misma definición de discriminación racial. El camino de que tenemos que probar las causas y entonces probar la conexión entre el cerebro que da la orden y el arma que ejecuta, ¿sí? O el camino de probar las consecuencias. Yo me inclino por probar las consecuencias y ahí soy absolutamente subjetivo, como decía Tati. Y si se quiere, dicho brutalmente, voy a utilizar a la inversa un perfil racial. Yo parto de la consecuencia, yo parto de la conclusión. ¿Sí? La conclusión es que en 8 millones de desplazados internos en este país, los negros y los indígenas constituimos un grupo significativo que proporcionalmente somos más de lo que porcentualmente somos en el país. Ahí, su dato. ¿Sí? Es el dato, son las propias cifras. ¿Sí? Entonces, hay esos dos caminos. Y somos objetivos y entonces nos vamos caso por caso, recogemos o empezamos a coger el toro, a torear el toro no por la cabeza, sino por la cola. ¿Sí? Por la cola. Las consecuencias ya están. ¿Sí? Y a partir de allí podemos derivar el análisis para probar desde el punto de vista nuestro, ¿sí? Absolutamente subjetivo, ¿sí? Que hay una conexión entre guerra y racismo en este país. Pues mil gracias por la invitación. Voy a tratar de ser sucinto en lo que tengo que decir. Venía ahorita del dentista y estaba con mi hijo allá, qué pena la trivialidad que voy a decir ahora, y de pronto comenzaron a discutir sobre Dylan, un chico que murió la semana pasada asesinado por el ESMAD en medio de las manifestaciones aquí en Colombia. El odontólogo decía unas cosas terribles y Felipe, mi hijo, reaccionó y se puso bravo y se fue a la sala de espera y se emberracaron entre ellos. Entonces ahí los dejé para que resolvieran el asunto. Pero a lo que va la historia es a que hay una frase profundamente enigmática: me duele Colombia, o me duele Dylan, ¿sí? O nos duele, alguien que estaba hablando de la pluralidad de eso. Esos nos a mí siempre me han parecido raros, entre otras cosas, no los he entendido muy bien. Entonces quiero comenzar con eso diciendo de qué será exactamente lo que uno dice cuando dice nos duele algo, y uno podría hablar de muchas cosas sobre el dolor específicamente. Entonces lo que voy a tratar de hacer unas reflexiones muy rápidas, voy a leer un parrafito que quiero leerles y hacer unos comentarios sobre eso, contar una historia de todos modos. Estas reflexiones son parte de un último volumen que estoy escribiendo sobre lo que yo llamo una trilogía sobre la violencia y la subjetividad de la cultura, que es una trilogía etnográfica. Algunos conocen mi trabajo sobre Sudáfrica, sobre el silencio, sobre la fractura, sobre varias cosas de estas, y este último es sobre la figura de la ausencia. Algunos le llamarían desaparecidos. A mí me inquieta profundamente, filosóficamente y como antropólogo, la figura de la ausencia realmente. Y tiene que ver con un trabajo que también es una especie de giro personal, yo diría sensorial, ontológico, como uno quiera llamarlo, tratando de mover mi modo de hablar de estos temas también, saliéndome del mundo de las grafías y de los textos y moviéndome al mundo de las fonías y de los sonidos. Por eso tengo un poco también entiendo alguna de las presentaciones. Entonces voy a leer este pequeño parrafito que además tiene que ver mucho con lo que Carlos también acaba de decir. De hecho coincido en una serie de cosas vertiginosas sobre esos temas también. Cuestión
por la cual también me he aislado de una cantidad de debates, entre comillas, transicionalistas y todas estas cosas. Y eso lo saco de un texto que estoy escribiendo, que ya escribí. Dice: quisiera volver a algunas preguntas, quizás un tanto autoevidentes, sobre la naturaleza de la localización, entre comillas, y la definición de la herida, así como sus múltiples registros existenciales o comunales, a la instancia en que se asigna o se asigna un nombre a la violencia. Y pregunto: ¿dónde se localiza exactamente el daño? ¿Y cómo se define la violencia? En la subjetividad, en el cuerpo, en la comunidad, en la sociedad, en la estructura, o en la, entre comillas, nación o naciones minoritarias, en la historia de exclusión crónica y sus largas temporalidades. Pero ¿cómo podemos ver la herida en todos estos registros? Entre otras cosas, ¿dónde suturamos? ¿Y quién dice que es una, entre comillas, herida? O incluso, entre comillas, un trauma. ¿Quién certifica el dolor? ¿Quién certifica el dolor de la esclavitud y el racismo, entre otras cosas? La pregunta se hace incluso más apremiante aún: ¿cómo indexar o cómo indizar ciertas formas de violencia y descartar otras, reconfigurando el archivo y sus documentos, entre comillas, documentos? ¿Cómo se le asigna un nombre a una experiencia, a ese daño y a los rastros que produce? Entonces, de este texto quisiera decir que mi trabajo en los últimos años ha sido realmente sobre el tema de la transición. Trabajé durante mucho tiempo sobre el terror, es un tema que me apasiona profundamente, y como antropólogo me ha interesado y me ha digamos, acongojado profundamente qué quiere decir que una sociedad transite hacia algo, que Chile transite hacia algún lado. Creo que Chile nunca tuvo una transición, lo digo con toda franqueza, eso lo podemos discutir. México también está aplicando una cantidad de lenguajes concretos que normalmente se aplican en otros lados, y clarísimamente allá no hay nada de eso, no hay nada en particular ahí. Entonces, creo que como antropólogo lo que he descubierto realmente es que en un escenario de transición, porque yo no uso la palabra justicia transicional, entre otras cosas, tengo unas diferencias conceptuales y empíricas con todo eso, políticas, en un escenario donde se aplican lenguajes específicos sobre las transiciones, creo que lo que está en juego, y a esto viene el cuento de Dylan, está en juego precisamente los lenguajes a través de los cuales nosotros articulamos el concepto y la noción de dolor y vivimos una noción particular de dolor. Lo que está en juego en Colombia en este momento no es solamente la historia. Insisto que en Colombia estamos pasando por un momento profundamente revisionista. Y no es realmente la historia, en última instancia, aunque también, en última instancia, lo que hay entre las manos en este país es precisamente qué conceptos de dolor y qué conceptos de sufrimiento adquieren legitimidad política y demás. Y hay unos que quedan invisibilizados, y han quedado invisibilizados, y otros no. Y eso es lo que se está discutiendo ahora. Entonces voy a una pequeña historia para tratar de ser un poco concreto con todo esto. Cuando yo estaba trabajando en el sur de África, en mi trabajo sobre las matanzas de Guguletu y el caballo troyano en Ciudad del Cabo, fueron dos acontecimientos que se dieron en el seno del apartheid, precisamente en las finales de las décadas de los 80. Y en una lectura de un periodista específico, me encuentro con un relato curioso de una historia de este periodista. Había sido un fotógrafo de guerra a finales de la década de los 80, 88, 89, que se gesta una cosa que en Sudáfrica se llamó la guerra de los townships, que era literalmente, decía el apartheid, entre otras cosas, el régimen decía: esos son negros matándose entre negros, y se le llamó la guerra de los townships. Obviamente hay un substrato porque era el régimen del apartheid y estaba predando sobre las diferencias culturales, raciales y políticas de las comunidades africanas en esa parte para sencillamente legitimar y extender su propio régimen. Y en esa historia, entonces, en esa guerra de los townships, este personaje que se llamaba Joao da Silva era fotógrafo. Y cuando se acaba el régimen del apartheid, literalmente, digamos de manera social, en 1990, esencialmente porque comienza el proceso de transición, hasta 1994, cuando Mandela se hace presidente de la República, Joao da Silva va a final de esos años 90, después de la Comisión de la Verdad, hacia finales de los años 2000, y va a una localidad particular que se llama Tocosa. Es una localidad segregada, traduzco yo la palabra en esos términos, y se encuentra con la historia de una niña que se llama X, no me acuerdo cómo, Sipigüe de pronto se llama la niña, y descubre que esta niña es considerada por sus vecinos como un zombie. La
La historia radica en que en el año 1992, para tratar de tumbar el proceso de negociación, los blancos contratan a otros africanos negros allá, porque esa palabra existe allá, a otros africanos negros, para tratar de asesinar a otra gente distinta, tratar de acabar con el proceso de negociación. De esa matanza se llama la matanza de Boy Potang en Tokosa Township, a las afueras de Pretoria, en el circuito Pretoria de Johannesburgo. Y de esa matanza levantan literalmente a puñal y a machete 46 personas, y la única persona que sobrevive es una niña de 6 años en ese momento. Cuando vuelve Joao da Silva años después a recolectar historias y a ver qué había pasado, porque él había escuchado sobre eso, descubre que la niña desde entonces ha sido considerada un zombie. Y entonces él dice, ¿cómo así un zombie? Es decir, y aquí es donde comienza a entrar este tema de cuáles son las teorías y los lenguajes que las sociedades construyen y articulan para hablar de algo que llamamos el dolor colectivo. Por supuesto, Tokosa Township es un sitio particular, que hay una intersección entre zulúes y gente de diferentes sitios, y la manera como los locales y la gente de ahí del barrio llamaban lo que le estaba pasando a esta niña era un proceso que había sido de zombificación, una palabra pues que uno la ve en la televisión porque está de moda los zombies, muertos vivientes y todo eso, que tiene que ver con eso. Y zombificación para ellos, la traducción es al inglés realmente del Xhosa y del Zulu, la zombificación realmente es un ser humano que por efectos de la violencia administrada por otros seres humanos quedó a mitad de camino entre los muertos y los antepasados. Entonces, para muchas de estas personas, la muerte no es realmente una ruptura, en esta parte donde estaba Joao da Silva, la muerte no es una ruptura, sino es parte de un camino hacia otros lados más grandes. Y como pasa con la santería en Cuba también, entre otras cosas, los muertos en realidad nunca realmente mueren, sino que se convierten en otras formas de vida distintas que ellos llaman antepasados. Tanto será el caso que cuando uno toma decisiones uno le consulta precisamente a los ancestros todas estas historias, y por más absurdo que a uno le parezca en este mundo eso, así es en Cuba y así es aquí en Colombia y así es en otros lados también. Entonces la sorpresa del fotógrafo fue, ¿cómo así? Si yo fuera psiquiatra, diríamos que esta niña tiene síndrome de postestrés traumático, y tiene además agudo, porque la niña se la pasaba dando vueltas como un zombie por el barrio, y así pasaron muchos años. La niña perdió el habla, es fascinante, me acuerdo inmediatamente de la literatura sobre el Holocausto y el derrumbe de la lengua en medio de los campos de concentración. La niña pierde el habla. Entonces aquí viene una cosa muy importante. La teoría de la zombificación es una teoría de la explicación del dolor colectivo. Es la teoría, si se quiere, vernácula, legal, para tratar de explicar cómo se administra el sufrimiento humano. Y aquí viene la primera pregunta que yo le planteo al auditorio. ¿Hasta qué punto la justicia de transiciones o el concepto de memoria, el concepto de justicia, ¿sí?, son parte de los lenguajes que se ponen y que se han instaurado y hegemonizado a nivel global a través de circuitos muy claros? Entre otras cosas, podría hablar eternamente de eso porque yo hago y he sido parte de esos circuitos de una manera muy extraña, pero ahí he estado. Circuitos globales de circulación de conceptos, de términos, de relaciones de causa y efecto para tratar de explicar el sufrimiento colectivo. Y a mi modo de ver, hay dos grandes teorías en el seno de eso que llamamos transiciones que operan así. La primera es el derecho. El derecho sencillamente nos, entre comillas, para mí personalmente como, no sé cómo llamarlo, antropólogo tampoco me autodenominaría, me daría pena, pero diría que el derecho nos provee una explicación de la violencia, incluso nos provee una definición de la violencia. La violencia de la que Carlos habla no es la misma del derecho, entre otras cosas. La violencia de la que usted habla es ininteligible para el derecho. Las epistemologías legales no logran entender violencias de larga duración porque no están hechas para eso. Y eso es un debate que podemos tener con los abogados también. Entonces, por un lado eso, y uno puede ver el Acuerdo de La Habana, puede ver Justicia y Paz, puede ver muchas cosas, y es clarísimo que eso está incepcionado con una serie de teorías del tiempo y modelos del recuerdo asociados al sujeto recordante que son centrales en el derecho. Lo dejo ahí. De pronto, de ahí mi escepticismo con las nociones de justicia que imperan, digamos, en muchas partes, ¿no?, que a veces me parecen importantes y fundamentales, pero me parece que se le pone demasiada esperanza también a todo eso, ¿no? Y la otra teoría, a mi modo de ver, es la teoría de lo traumático. Si se quiere, lo traumático es la versión
académico, ¿cómo llamarlo? Occidental, no tengo ni idea, es una palabra absurda, pero es nuestra versión de la zombificación. Y eso está tecnificado, codificado, y cuando se opera la justicia de transiciones, esas cosas están entretejidas ahí. Y entonces la reflexión que ahí emerge de todo eso es, pucha, ¿no será que esto que llamamos transiciones, que llamamos memoria, que llamamos lo recordable, que llamamos lo audible, que llamamos lo decible, nos impone ciertas concepciones de la violencia, haciendo que unas sean inteligibles y haciendo que otras sean ininteligibles? E inmediatamente me recuerda las conversaciones con los compas allá en la costa atlántica de Colombia, hablando sobre los árboles como sujeto de dolor, no como sujeto de derecho, sino como sujeto de dolor. Y terminamos haciendo un trabajo fascinante de eso que llamamos retorno al territorio a través de los árboles, algo totalmente inútil y absurdo para la justicia de transiciones, afortunadamente, ¿sí? Pero muestra la sutileza de todas estas cosas. Entonces, creo yo que lo que hay en escenarios de transición son eso, negociaciones sobre los conceptos de dolor, maneras como las sociedades constituyen esos lenguajes a través de los recursos sociales y culturales que no necesariamente son reducibles al derecho o a la psicología y que incluso son mutuamente ininteligibles, que también hablan de visiones de la violencia específicas, reconociendo unas y dejando otras por fuera, ¿sí? Y eso, en última instancia, siendo parte de eso que yo llamo el Evangelio Global del Perdón y la Reconciliación, donde las víctimas, yo siempre digo en estos términos, y me acuerdo mucho de Ayotzinapa porque en alguna ocasión estuve comentando con Rita Segato allá en México, precisamente uno de los informes, el informe de la GIEI, de hecho. Y entonces es un evangelio global donde las víctimas siempre son perdonantes y donde los victimarios tienen que hacer el papel de arrepentidos. Yo trabajé mucho tiempo en el proceso de justicia y paz y estudié mucho el performance del arrepentimiento de los paramilitares y la lógica que hay detrás de todo esto, digamos, en unos escenarios propiamente judiciales, ¿no? Inmediatamente se acuerda uno de eso que yo llamaba precisamente allá en México, de las víctimas imputadas, que tuvimos un debate hasta interesante con las feministas de la UNAM sobre el término imputado, ¿no? Ellos me preguntaban que si yo tenía algún problema con las putas. Y a mí me asustó cuando se vinieron todas así, en masa. Yo dije, miércoles me van a vaciar. No, era un problema con las putas y me tocó explicarles que aquí en Colombia imputado quiere decir muy bravo, como brava. Entonces, creo yo que en este evangelio global, donde hay ciertos daños que son legibles, sería la palabra que usaría. Yo uso la palabra daño histórico para decir que los daños que son con el mundo indígena y con el mundo negro de largas temporalidades, le llamo daños históricos, y esos daños son ininteligibles para la justicia de transiciones, son ininteligibles para la justicia en general, son inenarrables incluso, cuando se narran y se expresan de manera pública en un escenario con abogados y con juristas, se burlan, porque dicen que eso es legalmente irrelevante, aunque sea moralmente importante decirlo. Entonces, bueno, creo yo que hay modelos del recuerdo, modelos del tiempo, modelos de concepciones del daño, concepciones del dolor que se instauran en esos contextos. Y bueno, y diría yo que incluso hasta cierto punto, si yo le sumo todo lo anterior y con eso termino, la noción de derechos humanos es parte de todo ese modelo. Y la pregunta que uno largamente se hace es, ¿qué tanto deja por fuera esa noción de derechos humanos? E incluso hasta qué punto, digo con toda franqueza y sin ánimo de joder a nadie, hasta qué punto la noción de derechos humanos en sus definiciones de violencias muy específicas, muy chiquitas y muy encuadradas, son formas también de domesticación de otras violencias a la hora de la verdad. Son formas en donde, bueno, las famosas violencias estructurales siempre quedan por fuera de estos escenarios de transición porque nos concentramos mucho en las graves violaciones a derechos humanos y no tenemos el aparataje conceptual ni teórico para incluir otros tiempos y otros espacios de la guerra y de la violencia en guerras de larga duración como la nuestra. Que si entiendo a Carlos, no tiene 48 años ni 63, sino 500 o 450, ¿sí? Entonces,